Hola chicos, vamos a hablar de lo que es la porosidad. La porosidad va a ser aquella, o la vamos a definir como la fracción del volumen total de la roca que va a poder almacenar fluidos. Estos fluidos pueden ser agua, aire, hidrocarburos. Entonces, la porosidad es la fracción del volumen total de la roca que puede almacenar fluidos, es decir, los espacios vacíos que pueden almacenar algún tipo de fluido. La porosidad se va a clasificar de dos formas: la porosidad por su origen y la porosidad por la conectividad de sus poros. La porosidad por su origen se va a dividir en porosidad primaria y porosidad secundaria, mientras que la porosidad por la conectividad de sus poros se va a dividir en absoluta, efectiva y no efectiva. Vamos a comenzar con la porosidad por su origen. La porosidad por su origen se va a dar por acontecimientos que estén formando a la roca o acontecimientos que se den después de que la roca se haya formado. Hablando de la porosidad primaria, va a ser aquella que se dé durante el depósito de los sedimentos. Es aquella porosidad que se esté formando durante el depósito de los sedimentos. Mientras que la porosidad secundaria va a ser aquella que se forme después de que la roca se haya formado. Una vez que la roca esté hecha, va a ser aquella que se dé por esfuerzos tectónicos o por disolución de la roca. Entonces, la porosidad secundaria se da después de la formación de la roca, mientras que la porosidad primaria es durante el depósito de los sedimentos. Aquí tenemos ejemplos de porosidad primaria y de porosidad secundaria. En esta podemos ver que los granos se depositaron dejando espacios entre ellos. Aquí podemos ver en esta, no sé qué tipo de luz le hayan puesto al núcleo, pero podemos ver que la roca tiene puntitos negros. Esos puntitos negros serían la porosidad de la roca. Mientras que en esta vemos que existen fracturas y que también existen búbulos que se formaron por la disolución de la roca. Bueno, entonces vamos a ver los tipos de porosidad. Vamos a comenzar con los tipos de porosidad primaria. La porosidad interpartícula va a ser aquella que se dé entre los granos que están formando a la roca. Porosidad interpartícula se da o es aquella que se genera entre los granos que están formando a la roca. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos estos círculos amarillos que nos están representando los granos. Esos espacios azules que vemos van a ser los espacios que hay entre cada grano. Entonces a esos espacios les vamos a conocer como porosidad interpartícula, porosidad que se da entre los granos de la roca, que están formando a la roca. Acá en la imagen derecha tenemos un ejemplo de porosidad interpartícula. Porosidad intrapartícula va a ser aquella porosidad que se dé dentro del grano que está formando a la roca. Si vemos aquí en la imagen de la derecha, vemos que este es un grano y que dentro del grano hay pequeños orificios, pequeños huecos. Estos huecos también están formando la porosidad de la roca y se les conoce como porosidad intrapartícula, porosidad intrapartícula, porosidad que se da dentro del grano que está formando a la roca. Acá en esta imagen tenemos otros ejemplos. Les comentaba yo en la clase, si en un ambiente sedimentario se van a estar depositando minerales, clastos, organismos, y estos organismos no solamente caen, sino todo, es decir, la parte esqueletal y la parte blanda. La parte blanda es la carnita del organismo. Esta parte blanda con el paso del tiempo va a desaparecer. Una vez que desaparezca, que se descomponga, va a estar formando el poro de la roca, la porosidad de la roca.
la porosidad que hay dentro del granito que se depositó. En este caso el granito es un organismo. Entonces la porosidad intrapartícula va a ser la porosidad que se dé dentro del grano que está formando a la roca. Ahora, la porosidad fenestral. La porosidad fenestral es aquella donde el poro va a ser más grande que el tamaño de la partícula que está formando a la roca. Va a haber tres tipos de porosidad fenestral: la porosidad virais, la porosidad tubular y la porosidad laminar. La porosidad virais, que es el ejemplo que tenemos aquí a la derecha, va a ser aquella que se dé por el escape de los gases una vez que se esté descomponiendo la materia orgánica. Cuando se descompone la materia orgánica empieza a liberar gas metano. Este gas metano, cuando sale a la superficie, explota la burbujita, formando este tipo de porosidad virais, ojo de pájaro. Como son redondas, vamos a tener que se la asemeja, o el que le puso el nombre la veo como un ojo de pájaro. Entonces, porosidad fenestral del tipo virais es por el escape de los gases cuando se descompone la materia orgánica. La porosidad fenestral nace por la composición de la materia orgánica que deposita de manera laminar. Y la porosidad tubular va a ser aquella que se forme por la excavación de algunos organismos en el sustrato, en los sedimentos, o por el crecimiento de las raíces de las plantas. Tubular porque forma pequeños tubos dentro de los sedimentos. Porosidad geopetal, también conocida como porosidad Shelter. Esta porosidad se forma por recubrimiento de las partículas, recubrimiento en la roca. Entonces, ¿cómo es que se da? Imagínense que aquí en esta imagen de la izquierda tenemos que se empiezan a depositar todas las partículas. Se deposita una conchita. Esta conchita queda de esta manera. ¿Qué le va a pasar? Va a estar cubriendo el suelo y dejando un espacio vacío entre el suelo y la conchita, esta parte azul. Esta parte azul va a estar quedando cubierta por la conchita. La conchita lo que va a impedir es que el sedimento, cuando vaya cayendo, entre en esta parte, lo que va a hacer que cuando se forme la roca quede ese espacio vacío, quede esa porosidad. Entonces esta porosidad es por recubrimiento. Las mismas partículas dejan espacios vacíos, impidiendo que el sedimento rellene ese espacio, formando una porosidad. Porosidad por crecimiento de fábrica. Este tipo de porosidad va a ser por crecimiento de las casas o de las casas de algunos organismos. Les decía que hay ejemplos como los corales. Los corales son hábitats, son rocas que van formando ciertos organismos. Estos organismos, llamados pólipos, segregan una baba de carbonato de calcio que va formando al coral. Una vez que el organismo muere, va a quedar el espacio vacío que va a poder ser ocupado posteriormente por algún tipo de fluido. Entonces, la porosidad por crecimiento de fábrica se va a dar por algunos organismos que segregan babas de carbonato de calcio y que van formando su propia casa. Aquí tenemos un zoom en los corales y vemos como también tienen muchos poros donde viven los pólipos. Porosidad secundaria. Recordemos que la porosidad secundaria va a ser aquella que se dé después de la formación de la roca por diferentes procesos como esfuerzos tectónicos o disolución de la roca. Porosidad intercristalina. Ojo aquí, no estamos hablando de granos, sino de cristales. Recordemos que durante la diagénesis va a haber una etapa de recristalización, donde los minerales que se depositaron van a comenzar a crecer. Estos van a formar cristales. Entonces, la porosidad intercristalina
va a ser aquella donde los espacios vacíos que haya entre cristales van a estar formando una porosidad. Entonces la porosidad intercristalina va a ser el espacio vacío que haya entre los cristales de la roca, no granos, sino cristales. Porosidad móldica. Hace rato les dije que en un ambiente sedimentario se pueden depositar granos, minerales, materia orgánica y también esqueletos. Si solamente se deposita el esqueleto, recordemos que el esqueleto está formado de carbonato de calcio. Este carbonato de calcio, si recuerdan en el laboratorio, le echaban ácido y efervescía, se disolvía. Lo mismo va a pasar en la roca. Si tenemos que en una roca se depositaron esqueletos, cuando esta se disuelva o pasen fluidos a través de ella con ácidos, los organismos, las partes esqueletales de los organismos se van a disolver, dejando solamente la marca del esqueleto. Por eso es móldica, porque solamente queda la marca del esqueleto. Entonces las partes azules de tanto la imagen izquierda como de la imagen derecha van a ser ejemplos de porosidad móldica, donde el esqueleto que se había depositado se disolvió por los ácidos que contiene el agua que van circulando a través de ella. Entonces, solamente nos queda la parte móldica de ese esqueleto formando la porosidad de la roca. Todo lo azul es porosidad, incluso también estos, pero el ejemplo o lo que nos ejemplifica este tipo de porosidad son estas partes. Porosidad de fractura o por fractura. Este tipo de porosidad se va a deber a esfuerzos tectónicos, ya sean por esfuerzos extensivos, es decir, que se jalen, o por esfuerzos compresivos, es decir, que ustedes compriman, apachuren algo. Entonces, extensivo es que se jalen y compresivo es que apachuren. Entonces, esta porosidad se puede dar por estos dos tipos de esfuerzos. ¿Qué van a hacer? Van a ser fisuras que se van a estar formando y que van a ejercer el papel de porosidad. Aquí tenemos ejemplos de porosidad por fractura en la roca. Con el azul de metileno se puede apreciar la porosidad que existe en una roca. Tanto en la imagen izquierda como en la derecha vemos fisuras en la roca que van a estar sirviendo como porosidades. La porosidad en canales y la porosidad en cavernas son ejemplos de porosidades a gran escala que se van a dar en rocas muy grandes por la circulación de fluidos. Estos fluidos estos fluidos van a formar canales. Una vez que los canales se junten, van a estar formando canales elongados y continuos, que van a después servir como porosidad de la roca. La porosidad en cavernas también se va a estar dando por disolución. Esta porosidad en cavernas es común en las calizas, donde el agua que está circulando por el subsuelo va a contener ácidos que va a estar disolviendo a la roca. Si han ido a grutas, las grutas son cavernas que fueron formadas por la disolución de la roca. Porosidad tipo Bugge. También este tipo de porosidad, conocida también como bugular, se va a formar por la disolución de las rocas carbonatadas. Son hoyos que se forman en la roca y bueno, estos no tienen una forma regular, sino son irregulares, como pueden ver en esta imagen. Aquí tenemos ejemplos de porosidad bugular. Recuerden que es formada por la disolución de la roca carbonatada. Bueno, vamos a pasar a la clasificación de la porosidad por la conectividad de sus poros. Esta se clasifica en absoluta, efectiva y no efectiva. La absoluta se va a referir al total de la porosidad que haya en una roca, al total de los espacios vacíos que haya en una roca. La efectiva es, mejor dicho, la porosidad donde los poros están interconectados.
los poros están interconectados, permitiendo la circulación de los fluidos. Mientras que la no efectiva es aquella que se va a dar cuando los poros no estén conectados. Entonces, la porosidad la vamos a calcular con el volumen total de los poros entre el volumen total de la roca. Recordemos que la porosidad se va a expresar, lo que les dé aquí lo van a multiplicar por 100 y lo van a expresar en porcentaje. O también lo que les dé le van a poner unidades de porosidad sin multiplicarlo por 100 y así es como ustedes van a estar representando la porosidad. Entonces, la porosidad va a ser el volumen total de los poros entre el volumen total de la roca. Se expresa en porcentaje o en unidades de porosidad. Porosidad efectiva va a ser aquella donde estén los poros interconectados, mientras que la porosidad total son todos los espacios vacíos que puede tener una roca. En este ejemplo está más claro, se va a ver mejor. Entonces, una porosidad no efectiva va a ser aquella donde los poros no estén interconectados. Aquí vemos un poro, es una porosidad interpartícula que se está dando entre los granos de la roca, esto de aquí, y al no estar conectado a otro poro, por ejemplo, con un poro, ese espacio que hay entre un grano y otro grano es pequeña, viéndole el paso, ¿ok? Entonces es una porosidad no efectiva porque no está conectada con otros poros. Mientras, si vemos, aquí tenemos un poro y esta es una garganta de poro. Esta garganta de poro le está permitiendo la conexión con un poro que haya, que no se ve, pero ahí está. Entonces, este tipo de porosidad, donde tenemos una garganta de poro abierta, va a ser una porosidad efectiva. Y la suma de las porosidades efectivas y no efectivas va a ser la porosidad absoluta. Entonces, recuerdan que hicimos este ejercicio. Para calcular la porosidad de este cubo, bastó que viéramos la fórmula anterior. Entonces vimos que el volumen total de los poros la calculábamos con el volumen total de la roca menos el volumen de las partículas, pero teníamos que considerar el total de las partículas que había entre el volumen total de la roca. Lo que les resultó, el resultado, lo multiplicaron por 100 y les dio 47%. Si no lo multiplicaron por 100, les dio 0.476. Le pusieron unidades de porosidad. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos, o vimos, mejor dicho, que no importa si agregamos o quitamos partículas, siempre y cuando sea un arreglo cúbico, la porosidad no va a cambiar y se va a mantener en 47.6%. Entonces los factores que van a estar influyendo en la porosidad de una roca van a ser el tipo de empaque, la geometría y la distribución del tamaño de los granos. Si cambiamos de empaque, la porosidad va a disminuir o va a aumentar. Va a depender de qué empaque sea. Y la geometría y la distribución de los granos también nos va a estar afectando. Les dejé de tarea eso. Entonces, la geometría. Nosotros vemos y la distribución. Bueno, aquí vamos a ver la clasificación de los granos. Vemos en esta imagen de aquí, en esta de aquí, que nuestra clasificación es buena, muy buena.
¿A qué me refiero? Que el tamaño de los granos son de igual, bueno, que todos los granos tienen el mismo tamaño y que están redondeados y esféricos, entonces tienen una esfericidad alta y son redondeados. Entonces su clasificación es buena. Al tener una clasificación buena, vemos que dejan un poro más grande, un espacio vacío más grande. ¿Qué le pasa a una roca con una mala clasificación? Muy mala clasificación, donde el tamaño de las partículas va a ser variado, es decir, son heterogéneos. Son heterogéneos. Como son heterogéneos, las partículas más pequeñas tienen la posibilidad de alojarse en el espacio mayor que dejaron los granos más grandes. Entonces, al tener partículas de diferente tamaño, la porosidad disminuye. En cambio, en esta pues tenemos una porosidad mayor y lo podemos ver a simple vista, donde vemos más espacios vacíos en la imagen de la izquierda y en donde vemos menos espacios vacíos va a ser en la imagen de la derecha. Por lo tanto, una roca con una buena clasificación que va a tener una mayor porosidad, mientras que una roca con una mala clasificación va a tener menor porosidad. La forma también va a influir. Si vemos igual en la imagen de la derecha, los granos van a tener diferente forma, algunos están alargados, algunos no tanto, son más elípticos, tienen diferentes tamaños, incluso los que son más chiquitos también tienen formas elípticas, mientras que en la imagen de la derecha vemos que tenemos las partículas de una sola forma, con una sola geometría. Entonces pasa lo mismo que en la clasificación. En rocas donde tengamos partículas con una forma más redondeada, vamos a tener una mayor porosidad. Mientras que en una roca donde tengamos partículas más elípticas, vamos a tener menores porosidades. Aquí vemos un ejemplo de lo que acabamos de decir. Si tenemos partículas esféricas con buena forma, bien redondeadas, aunque tengamos partículas de diferente tamaño, vamos a tener una porosidad mayor que en una donde las partículas tengan una geometría diferente. Aquí vamos a tener porosidades menores. Aquí, si ustedes ven, tenemos un empaque donde sus clastos son irregulares, tienen formas irregulares. Tiene algunos esféricos, pero algunos con formas irregulares. Estas formas irregulares hacen que la porosidad también disminuya. Entonces la forma de la partícula también influye mucho en la porosidad de la roca. Por lo contrario, acá donde todas son esféricas, vamos a tener una mayor porosidad. Vamos a pasar a lo que es la permeabilidad. La permeabilidad va a ser aquella que nos permita, o la vamos a definir como la capacidad que va a tener la roca de dejar pasar un fluido a través de ella. Entonces, la permeabilidad es la capacidad que tiene una roca de dejar pasar un fluido a través de ella, de dejar que circule un fluido a través de ella. La permeabilidad se va a medir en milidarcis y va a depender de tres variables: de la geometría de los poros interconectados y del tamaño de la garganta del poro. Vamos a poder medir la permeabilidad tanto de manera vertical como de manera horizontal. La permeabilidad dijimos que se basa en la geometría de los poros, en los poros interconectados y en el tamaño de la garganta del poro. Recordemos que la garganta del poro es el espacio vacío entre dos granos. Entonces aquí tenemos una garganta. Vemos que todas estas gargantas que están aquí van a ser mayores que las gargantas que están en vertical. Por lo tanto, vamos a tener una permeabilidad mayor en sentido horizontal porque permiten mayor el flujo o mayor el paso del fluido,
Y en el vertical, como la garganta es de menor tamaño, va a tener una permeabilidad menor. MD es milidarcis. Ojo, no todo esto es no siempre pasa en las rocas. Va a depender de la geometría del grano, de los poros y del tamaño de la garganta de poro. Si vemos acá, en este caso, los granos son muy chiquitos, son irregulares, las gargantas son bajas, la tortuosidad, que es el grado de curvatura que tiene que dar el fluido para atravesar un medio, también influye mucho en la permeabilidad, en este caso es alta, por lo tanto va a disminuir miren de aquí, de 2000 baja a 150 milidarcis y de 1500 baja a 15 milidarcis. Acá tenemos que las gargantas de poros son menores que en estas. Ya vieron el espacio que hay aquí y el espacio que hay acá. Por lo tanto, va a estar disminuyendo la permeabilidad a 800 milidarcis. Acá vemos que no tiene tortuosidad, que los granos son elongados, entonces permite el flujo libre de los fluidos. También la garganta es grande y tenemos una permeabilidad de 2000 milidarcis. En cambio, como son elongados, en la vertical sí cambia. ¿Por qué? Porque el fluido tiene que dar vueltas, es decir, la tortuosidad aumenta. Recuerden que la tortuosidad es el grado de curvatura que va a estar dando un fluido para pasar por una roca. Entonces, al aumentar la tortuosidad por los granos elongados en la parte vertical, la permeabilidad disminuye. Entonces, la permeabilidad se va a representar con la letra K y se va a dividir en absoluta, efectiva y relativa. La permeabilidad absoluta va a ser aquella donde un solo fluido, sature 100% a la roca. Un solo fluido. La efectiva, donde haya más de un fluido saturando a la roca. Cada fluido va a tener un porcentaje menor al 100%. Y la relativa va a ser la relación que exista entre la efectiva y la absoluta. Aquí tenemos ejemplos. Entonces tenemos la la permeabilidad absoluta va a ser aquella que sature 100% la roca con un solo fluido. Aquí tenemos agua. Y la permeabilidad efectiva va a ser aquella donde haya más de un fluido saturando la roca. En este caso es agua y gas. Cada uno va a tener menos del 100% saturando a la roca. Aquí tenemos 50% de agua y 50% de gas. Y bueno, aquí tenemos una tabla donde vemos la relación que existe entre la permeabilidad y la porosidad. Para que un yacimiento sea muy bueno, tiene que tener altas porosidades y altas permeabilidades, es decir, que tenga muchos espacios vacíos donde se puedan estar alojando los fluidos, pero también algo muy importante es que estos fluidos se puedan movilizar, que tengan los poros interconectados para poder moverse a través de la roca. Entonces, aquí tenemos la evaluación de los yacimientos más comunes. Vemos que un yacimiento despreciable será donde tenga una nula permeabilidad, que no se mueven los fluidos, y una porosidad del 5%, que tiene muy pocos espacios vacíos donde pueden almacenarse fluidos y que no están conectados, que no van a circular a través de la roca. Pobre va de 5 a 10%, pero tampoco tiene poros interconectados. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque la permeabilidad es nula. Moderada del 10 al 15% y las permeabilidades van de 1 a 10 milidarcis. Recuerden que la permeabilidad se mide en milidarcis. La buena va a ser de 15 a 20% con permeabilidades de 10 a 100. La muy buena, un yacimiento muy bueno, es aquel que tenga porosidades de 20 a 25% y una permeabilidad de 100 a 1000 milidarcis. Y un yacimiento excelente que conviene explotar, que solito va a estar saliendo el hidrocarburo, va a ser aquel que tenga porosidades mayores al 25% y una permeabilidad de 1000, mayores a 1000 milidarcis. Aquí tenemos
Ejemplos de rocas almacén. Cada granito nos está formando un poro. Bueno, entre los granitos nos están formando un poro. Aquí vemos que hay muchos espacios vacíos. ¿Cómo vemos los espacios vacíos? Pues los puntos negros o los espacios negros. Esos son espacios vacíos. Esta de aquí es una imagen en microscopio electrónico de barrido. Y esta de acá es una imagen en microscopio óptico. Todo lo azul son espacios vacíos. Aquí, los espacios vacíos los pintan con azul de metileno. Y bueno, tenemos ejemplos también de rocas almacenes. Aquí tenemos una caliza que está disuelta, por lo tanto va a tener una gran porosidad. Aquí tenemos otra caliza. Y bueno, vamos a pasar a los tipos de transporte. Recordemos que una vez que las rocas se meteorizan, se erosionan, la erosión se va a encargar de llevarse esos fragmentos de roca a un ambiente sedimentario donde van a perder su carácter dinámico, es decir, donde ya no se van a mover. Entonces, el transporte va a ser la movilización de esos sedimentos, ya sea por la acción de la gravedad o por un agente de transporte como es el viento, el agua, el hielo. Entonces vamos a tener diferentes tipos de transportes. Vamos a tener los transportes que son selectivos y los transportes que no son selectivos. Los transportes selectivos se refieren a aquellos que van a seleccionar al tamaño de la partícula para poder movilizarla, dependiendo de la energía que tenga el agente de transporte. Y el transporte no selectivo va a ser aquellos que no le importa el tamaño de la partícula, simplemente se la llevan, no importa si es grande, pequeña, mediana, sino que se lo lleva, no le importa el tamaño. Y el transporte selectivo sí le importa el tamaño. En el transporte selectivo vamos a tener suspensión, flotación, son tipos de transporte. Suspensión, flotación, saltación, rodadura, reptación y disolución. Vamos a comenzar con la suspensión. La suspensión va a ser el movimiento de las partículas tamaño arcilla, tamaño limo, es decir, las partículas de menor tamaño a través del viento o a través del agua. Estas partículas van a ir flotando, bueno, van a ir suspendidas a través del agua o van a ir suspendidas a través del viento, movilizándose hacia otro lugar. Como son partículas de tamaño muy pequeñito, el agua las puede levantar y transportar, aunque tenga energías bajas, igual el aire. Pasamos a flotación. En flotación, pues van a ir flotando esas partículas que tengan densidades menores a las del agua y movilizándose hacia otro ambiente, hacia otro lugar. El de flotación solamente va a estar movilizándose, o estas partículas van a estar moviéndose a través del agua, a través del viento no. Disolución. Disolución solamente se va a tratar o la va a poder llevar a cabo el agua. El agua va a estar movilizando a las partículas en forma de iones hacia otro ambiente de depósito. Es decir, la disolución solamente es el movimiento de las partículas en forma de iones a través del agua. El aire no va a estar moviendo por disolución porque el aire no disuelve a las partículas y el agua sí. Cuando una vez que va pasando el agua y esta tiene ácidos, disuelve la roca y esa disolución va a generar partículas en forma de iones que van a ser siendo movilizadas a través del agua. Entonces, suspensión mueve partículas del tamaño arcilla y tamaño limo. Estas van flotando, van suspendidas a través del aire o a través del agua. Flotación va a estar movilizándose a través del agua y van a ser partículas con densidades menores a las del agua. Y disolución, el agua va a estar moviendo las partículas en forma de iones hacia otro lugar. Rodadura. La rodadura va a ser o se va a producir
por el rodamiento de las partículas más grandes. Estas partículas se van a estar moviendo por rodadura a través del agua o a través entonces el agente de transporte agua y el agente de transporte viento van a poder movilizar a las partículas más grandes rodándolas, y este tipo de transporte le vamos a conocer como rodadura. ¿Qué partículas van a ser las que se van a estar moviendo por rodadura? Van a ser de arenas muy gruesas a gravas. Saltación. La saltación va a ser el rebote de la partícula debido al movimiento del agente de transporte, como es el agua o como es el viento, y se va a ir transportando, rebotando o saltando de donde se originó hacia el otro lugar. Y por último, reptación. Reptación simplemente va a ser el arrastre. No va a ir rodando, sino se va a ir arrastrando. Tampoco va a ir saltando, sino que se está arrastrando. Imagínense ustedes ruedan por una colina, eso sería rodadura. Si ustedes se van arrastrando por el piso, no pueden rodar porque no tienen una pendiente. Entonces eso sería reptación, es decir, que se arrastran. Y aquí tengo un ejemplo de reptación. Entonces las partículas más grandes, las gravas con tamaños mayores, van a ser movilizadas por arrastre, por reptación. Esta reptación procede tanto por el agua o por el viento. Las energías de estos agentes de transporte tienen que ser muy altas para poder moverlas. Y si vemos aquí en la arena, en este suelo, vamos a ver cómo dejan la marca las rocas debido al arrastre de estas a través del viento. Entonces, reptación simplemente es el arrastre de la partícula. Estas partículas son muy grandes y las energías del agente de transporte, ya sea el agua o el viento, tienen que ser muy, muy altas para poder arrastrarla. La rodadura, la partícula va rodando. La saltación, la partícula va saltando. La suspensión, la partícula va suspendida, flotando en el aire. En la suspensión también, si las energías son muy altas, el tamaño arena de fino a medio también puede ser elevada. Si recuerdan, hay tormentas de arena. Esas tormentas de arena pues llevan partículas del tamaño arena suspendidas a través del aire. Entonces, el aire es el agente de transporte y la suspensión va a ser el tipo de transporte que está movilizando a esas arenas que les conocemos como tormentas de arena. Bueno, aquí tenemos el agente que va a estar movilizando y los tipos de transporte. Entonces el agua va a utilizar por sección arenas medias y puede también llegar a movilizar arenas gruesas. Les digo que esto va a depender de la energía que tenga el agente de transporte. Por suspensión se van a ir movilizando limos y arcillas. Por rodadura, gravas y arenas de grano grueso. Y por disolución y flotación, pues ya les mencioné, flotación van a ser partículas que tengan densidades menores al agua, y disolución van a ser iones. Y reptación gravas. Entonces, el agua va a tener prácticamente todos los tipos de transporte, y lo que van a ir movilizando cada uno de ellos se expresa abajo. Aguas, saltación, arenas medias, suspensión, limos y arcillas, rodaduras, grava, disolución y flotación, y reptación, gravas. Ahora, el viento, ¿qué tipos de transporte va a poder realizar el viento? Saltación. Las partículas que se van a mover en saltación van a ser arenas medias, en suspensión, limos medios y arcillas, rodadura, gravas y reptación, gravas. Y por hielo se van a mover en suspensión arenas, limos y arcillas, y por reptación las gravas. El hielo es un
agente de transporte que no va a tener selección, que no va a estar seleccionando las partículas que las va a mover. Entonces las partículas más grandes las va a arrastrar provocando una reptación y las partículas menores van a ir suspendidas en el hielo, por eso la suspensión. Entonces el hielo prácticamente va a ser el agente de transporte que no va a estar seleccionando el tamaño de la partícula, sino que se va a llevar por lo que se encuentra a su paso. Ahora, ¿qué es un ambiente sedimentario? Vamos a definir lo que es un ambiente sedimentario. Entonces, una vez que las partículas, que los clastos llegaron a ese lugar, van a estar formando un ambiente sedimentario. Entonces, un ambiente sedimentario va a ser un lugar que se encuentra en la superficie terrestre y que va a estar caracterizado por características físicas, químicas y biológicas que lo van a estar diferenciando de un ambiente y de otro, o sea, de ambientes adyacentes. Entonces, un ambiente sedimentario es un lugar en la superficie terrestre que se caracteriza por tener propiedades físicas, químicas y biológicas diferentes a otro ambiente. Entonces, ¿cuáles van a ser estas características físicas que las van a estar diferenciando de otro ambiente? Pues la velocidad de las corrientes, de los agentes de transporte, las direcciones que los agentes de transporte tengan, cómo es que se mueven los fluidos en ese ambiente sedimentario. Y bueno, todos estos aspectos dinámicos a los que nos referimos, pues son las corrientes de agua, el oleaje, las mareas, el viento. Todas estas características van a estar diferenciando un ambiente de otro. También van a estar diferenciando los parámetros geográficos y climáticos, como son la meteorización, el clima, la temperatura, la humedad, los cambios bruscos que pueda haber en un clima, qué tanta precipitación anual haya. Entonces, todas estas características físicas nos van a estar ayudando a diferenciar un ambiente de otro. Las características biológicas pues van a ser que flora y que fauna vivan en ese ambiente sedimentario. Recordemos que no todos los organismos van a estar viviendo en diferentes lugares. Por ejemplo, algunos solamente viven en climas muy húmedos y algunos viven en climas muy secos. Vemos que algunas de las serpientes de cascabel tienden a vivir en climas muy secos y algunas serpientes como las boas van a vivir en climas muy húmedos. Entonces este tipo de organismos también va a estar diferenciando un ambiente de otro, las aves, la biota que haya en el lugar, la flora que exista en ese lugar. Por ejemplo, en los manglares pues no van a estar existiendo en los mismos ambientes, sino que necesitan ambientes húmedos. Un manglar no puede vivir en un ambiente seco. Entonces estas características, la diferente biota que haya en un ambiente va a estar diferenciando de los ambientes adyacentes. Bueno, entonces los ambientes sedimentarios se van a estar clasificando en continentales, transicionales o mixtos y marinos. Vamos a ver cada uno de estos. Los ambientes continentales van a ser los glaciares, los eólicos, los lacustres, los abanicos aluviales, los fluviales y los kársticos. Mientras que los ambientes transicionales van a ser aquellos como son los palustres, los costeros, los deltas, los estuarios y las lagunas. Y los marinos van a ser las plataformas clásticas, las plataformas carbonatadas, las rampas, el talud y las planicies abisales, que ustedes las conocen como cuencas. Vamos a regresarnos y hablar un poquito de los ambientes continentales. Los ambientes continentales van a ser aquellos que estén dentro del continente, dentro de la corteza terrestre. Los ambientes transicionales van a ser aquellos que se den entre el continente y el mar, entre la corteza oceánica y la corteza continental.
Esos son los ambientes transicionales o mixtos. Y los ambientes marinos van a ser aquellos que se den solamente en el mar. Entonces, ambientes continentales se van a estar formando en el continente, dentro del continente. Cuando nos vamos acercando al mar, vamos a ir observando ambientes transicionales. ¿Por qué? Porque los transicionales se van a encontrar entre el continente y el mar. Y los marinos van a ser aquellos que estén en el mar solamente. Entonces, un ambiente continental, ya vimos ejemplos, pero un ambiente continental que solamente veamos en los continentes y no en el mar, van a ser los ríos. Ustedes pueden ver los ríos en el continente y nunca han visto un río en el mar. Un ambiente transicional o mixto va a ser, si tenemos un río, ustedes han de estar pensando, pero los ríos desembocan en el mar. La desembocadura que existe entre el río y el mar ya es un diferente ambiente. ¿Por qué? Porque estamos entre el continente y el mar. Ese ambiente ya va a ser un delta o un estuario. Va a depender de las características físicas, químicas y biológicas si es un delta o un estuario. ¿Y qué va a pasar? Una vez que ya esté en el mar, va a ser considerado un ambiente marino. Por ejemplo, la desembocadura del río, ya cuando está en el mar, solamente se le va a conocer como abanico aluvial. Entonces, ¿vieron la conexión que existe de un solo ambiente y que pasa de un ambiente fluvial, que son los ríos, a un ambiente transicional, que es un estuario, y un ambiente marino, que es un abanico aluvial? Entonces es así como se van distinguiendo este tipo de ambientes. Si está dentro del continente, si está entre el continente y el mar, o si solamente está en el mar.